Concertación una conferencia de prensa que vamos a presentar en análisis del gasto público de la región Ayacucho del 2017. Lo que vamos a nosotros presentar es justamente los niveles de inversión que se ha tenido en Ayacucho en el transcurso del 2017, tanto como mencionabas del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. ¿Cómo se distribuye esto y cuánto se ha logrado ejecutar, cuánto no se ha logrado ejecutar? Porque lo que buscamos primero es empezar a generar evidencia sobre cuáles son las prioridades que está teniendo, digamos, por ejemplo, el gobierno nacional en el territorio de Ayacucho, el gobierno regional en el territorio, presupuestalmente hablando, Ajá. y los gobiernos locales. ¿Cuánto es la cantidad de inversión y cuánto cada uno de ellos ha dejado de ejecutar? Dato preciso es que los 3 niveles de gobierno en Ayacucho, el año pasado, han tenido en el presupuesto modificado más de 4.000 millones. Y solo de eso se ha logrado ejecutar el 82.4%. O sea, los 3 niveles de gobierno han dejado de ejecutar 668 millones de soles. Tomando en cuenta que somos una de las regiones, según el INEI, que tenemos una pobreza monetaria que supera el 45 o 50%, resulta bastante contradictorio que tengamos estas dificultades administrativas en términos de ejecución presupuestal porque con esta cantidad de dinero se puede, pues, generar programas adicionales para reducir, por ejemplo, la anemia, la desnutrición, elevar los niveles de aprendizaje, el tema también de disponer o generar proyectos bastante grandes en la cual permita que poblaciones rurales puedan acceder a agua apta para consumo humano, o se puede invertir en electrificación, se puede invertir en mejorar las vías de comunicación para interconectar todos estos pueblos rurales que están en la actualidad, como el caso de este último alcalde, que ha muerto abaleado en la frontera entre Ayacucho y Andahuaylas, ¿no? El distrito de Oronjoy. El distrito de Oronjoy, que todavía no tiene vías de comunicación adecuadas que permitan interconectar a esta población entre comunidades y con distritos contiguos. Omar, estamos hablando de más de 600 millones de soles que se pudo ejecutar para saneamiento básico y atender el problema de anemia, desnutrición crónica. No obstante, se tiene a una autoridad regional que prácticamente está ausente en la región de Ayacucho. Según él, está en Lima Capital gestionando recursos cuando se tienen recursos precisamente para ejecutar programas, proyectos que deberían atender esas necesidades, más aún en una región en pobreza como pobreza extrema en la región de Ayacucho. Sí, bueno, para un poco contextualizar el asunto, nosotros desde la mesa de concertación en el último comité ejecutivo, en el comité ejecutivo regional de febrero se decidió se constituyó un equipo de seguimiento justamente para generar este documento que permita generar evidencia sobre las prioridades que se tienen, los niveles de inversión, para generar evidencia y empezar justamente con el proceso de construcción del nuevo acuerdo de gobernabilidad 2019-2022, ¿no? Porque se requiere evidencia. Segundo, esta situación es expresión justamente de una situación bastante complicada que hemos venido arrastrando en el transcurso de los últimos, 4 años, ¿no? De una precariedad institucional del gobierno regional bastante profunda, donde vemos hasta ahora un consejo regional bastante poco sintonizado con las demandas de la ciudadanía, y justamente este consejo regional, este gobierno regional debería estar justamente basado su accionar en evidencias de este tipo. Porque cuando tú empiezas a analizar y dices, oye, no podemos ejecutar al nivel del gobierno regional poco más de 180 o 200 millones en el gobierno, entonces ahí justamente se pone en evidencia de que nuestra estructura, nuestro diseño institucional o los procedimientos administrativos que tenemos no son los adecuados como para poder responder de forma efectiva y de forma eficiente cuando empezamos a hablar de gasto público, ¿no? Entonces, son estas cosas que no se ha ido evidenciando, y justamente es por la falta de planificación, es por la falta de visión de quien lidera la instancia gubernamental, de poder entender cuáles son las prioridades que debería atender la gestión regional para poder, primero, por ejemplo, tener una estructura administrativa bastante adecuada que nos permita ejecutar, porque no solo se trata de traer plata.
Sí, se necesita traer plata, sí, pero también se requiere una instancia gubernamental, una estructura administrativa que te permita gastar, ¿no? Porque no simplemente se requiere decir, sí, soy un gestor. Está bien, se es un gestor, pero también cuando se es político y se dirige una instancia gubernamental, se requiere tener la capacidad suficiente para entender la complejidad también de la gestión pública, de por qué no se gasta adecuadamente y por qué, y acá simplemente estamos hablando de la punta del iceberg, estamos hablando solo de ejecución presupuestal, porque cuando ya empezamos a analizar en profundidad de si, por ejemplo, el sector educación y el sector salud son los que concentran del gasto público del gobierno regional casi el 73%. O sea, estamos hablando de más de 1.000 millones de soles invertidos en educación y en salud. ¿Y por qué entonces ahora ya salió el ENDES del programa presupuestal o del programa presupuestal o de los programas presupuestales por resultado en el programa articulado nacional y que nos dicen qué cosa? Esto seguramente ya va a ser público porque hemos bajado en anemia, sí, al 48%, pero en DCI hemos subido 1.1% y estamos en desnutrición crónica infantil a nivel de Ayacucho en 20%. Hemos subido. Si hay tanta plata, ¿por qué no tenemos resultados bastante claros y concretos en una reducción considerable de la anemia, en una reducción considerable de la desnutrición y del otro lado también, ¿por qué no tenemos logros de aprendizaje bastante sostenibles y bastante claros? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no simplemente se trata de plata, porque se trata de entender cómo estamos en términos de gestión pedagógica, cómo estamos en cuestiones de gestión institucional, cómo estamos en términos de capacitación docente, cómo estamos en términos de participación de la ciudadanía en la gestión de la educación. Omar, entonces, teniendo claro que un factor es instrumentos de gestión, instrumentos de planificación, esta instancia gubernamental, un cuerpo de funcionarios con capacidad de análisis de estos datos, ¿dónde estaría el problema? El problema es multicausal, ¿ya? Y justamente la mesa no solo va a presentar este análisis, sino también de la ejecución presupuestal o de cuánto dinero es que se maneja en Ayacucho y por qué no tenemos claridad con respecto a cuál es la ruta. O sea, plata existe. El asunto es que no tenemos capacidad de gasto y si lo hacemos mal. Por eso es que, hace un momento decía, estamos en una situación de crisis institucional de las instituciones políticas, ¿no? De las instituciones estatales y también de las instituciones de sociedad civil, ¿no? Y por eso es que la mesa va a emitir un pronunciamiento justamente en este contexto bastante complicado que se vive, que quizás la población no lo está advirtiendo. Y estamos entrando justamente a un año electoral, en la cual se requiere primero, un entendimiento de que la población es ciudadana. No simplemente debe exigir sus derechos, sino también debe cumplir con sus deberes para involucrarse en las problemáticas de su comunidad política, o sea, de lo que viene sucediendo en el territorio de nuestra región. ¿Cómo es que oportunidades como los procesos electorales los desperdiciamos y no necesariamente elegimos a las autoridades más adecuadas que podrían dirigir con una visión clara, ¿no? Y con los instrumentos adecuados para poder entender y dar claridad sobre las prioridades de inversión, porque en las prioridades de inversión más o menos te das cuenta hacia dónde se quiere llevar a un distrito, a una provincia o una región a cierto... Omar, acabas de corresponsabilizar a la población en el marco de su ejercicio ciudadano, derechos y deberes. ¿Solamente existe esa participación en momentos electorales o también participación durante los años de cada una de estas gestiones? ¿Y qué espacios hay? O sea, ¿solamente es el momento del voto popular o hay otros espacios de participación que también deberían, valga la redundancia, participar la población? Bueno, hay muchos analistas y politólogos que hablan, ¿no? Que somos una democracia, sí, pero somos solo una democracia de procedimiento. O sea, ¿por qué se dice que somos democracia de procedimiento? Porque según los criterios de si somos o no una sociedad democrática, pasa por uno de los elementos que se llama que elegimos periódicamente de forma democrática a nuestros gobernantes. Eso se llama democracia directa, ¿no? Que todos estamos llamados a ejercer nuestro voto directo para elegir a nuestros representantes políticos, porque no podemos todos participar, ¿no? Directamente de las decisiones públicas sobre presupuestos e implementación de políticas públicas, ¿no? Entonces,
lo que existe son los procesos electorales en los cuales deberíamos tener un análisis más racional sobre las propuestas de políticas públicas que desean implementar los que van a postular a cargos de representación política, y es justamente lo ideal es que la población analice pues cuáles son las propuestas que va a implementar tomando en cuenta esta situación que la mesa de concertación o otras instancias como la Defensoría del Pueblo o otras instituciones pueden brindar en términos de evidencia sobre el desempeño de las gestiones que están culminando, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan entender qué es lo que necesitamos en términos de atención prioritaria de las gestiones que vienen. Y esa es una labor de la ciudadanía, esa es una primera responsabilidad. Pero el asunto de la participación de la ciudadanía en las decisiones no termina solo pues en este asunto de la democracia directa, porque su voto también tiene efectos. Y estos efectos son justamente el asunto de la representación política. Tenemos autoridades en los distritos, en las provincias, en los gobiernos regionales, regidores, consejeros, a quienes hay que hacerle un control desde la ciudadanía. Y justamente ahí se habla de esto de la democracia participativa, ¿no? De los espacios de participación ciudadana o de los mecanismos de vigilancia de la ciudadanía al desempeño de las instancias gubernamentales. Omar. Y ahí hay dos responsabilidades. Por un lado, la del ciudadano de poder entender de que como parte del proceso de descentralización se han generado estos espacios de participación ciudadana o mecanismos de la vigilancia ciudadana para poder hacer un control permanente, ¿no?, de el desempeño o de cómo se está invirtiendo los presupuestos, o también involucrarse en las decisiones sobre qué tipo de políticas públicas se implementa y cómo se canalizan los presupuestos. Y del otro lado, hay una responsabilidad del gobernante, de quien ejerce un cargo de representación política, de poder generar y cumplir pues adecuadamente los compromisos que ha ido asumiendo con la ciudadanía, y ahí es lograr pues esa legitimidad de desempeño. Omar, nos vamos a una pausa, volvemos con la invitación, son las 7 de la mañana con 34 minutos y volvemos con más en Agenda al Día. Estación Wari, frecuencia modulada 95.3. Seda Ayacucho, la prestadora del agua potable, comunica a sus clientes y usuarios que la fecha de pago por pensión de agua potable y alcantarillado correspondiente a 2 meses vence indefectiblemente el 13 de marzo del 2018, consumo de 2 meses de enero y febrero de 2018, por lo que recomienda cancelar su deuda pendiente hasta el día martes 13 de marzo en las ventanillas del Seda Ayacucho, Girón Banco Cápac 342 y centros autorizados de recaudación. Seda Ayacucho le recuerda que debe cancelar dentro de los plazos señalados y evitar el pago acumulado por 2 meses, y así como recargos por intereses y moras, y el pago de 31,50 soles por corte y reconexión del servicio. Firma el Departamento de Imagen y Educación Sanitaria. En Ayacucho, cada día 4 adolescentes se convierten en madres. Al año, más de 1.500 niñas y adolescentes dejan de estudiar por un embarazo a temprana edad. ¿Qué pasaría si nos brindaran información sobre la sexualidad y salud sexual? ¿Y si nos hablaran de lo que podemos lograr en el futuro? ¿Y qué tal si desde nuestros gobiernos locales pudieran asignar más presupuestos para atender las necesidades educativas, culturales y de trabajo de las y los adolescentes? Así se podrán prevenir embarazos no deseados. Y miles de adolescentes seguirán asistiendo a las escuelas para aportar al desarrollo de nuestra región. Es un mensaje de los jóvenes indígenas de la Red Ñujanchi, Chirapa, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Institución Educativa Inicial, Center Kids. Inicial de 3, 4 y 5 años. Center Kids centra sus esfuerzos en la formación integral del niño, en el desarrollo de sus potencialidades. En Center Kids te ofrecemos desarrollo de áreas lógico-matemático, comunicación, ciencia y ambiente, estimulación y desarrollo del lenguaje, lectoescritura, inteligencias múltiples, desarrollo del bits de inteligencia, psicomotricidad, arte kids, evolución y asesoría psicológica, talleres, inglés, computación, karate, mirichel y ballet. Inscripciones en Mavi, Girón Tomás de Uvilluz 257, frente al Parque Maravillas. Inicio de clases 12 de marzo.
Colegio A1. Nuestros alumnos ya decidieron su futuro porque reciben una educación personalizada y de calidad basado en valores, con una infraestructura de primer nivel y un equipo humano altamente calificado. Matrículas abiertas 2018 en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Institución Educativa A1. Te educamos para el futuro. Ubícanos en el Jirón Lima 353. Jirón Lima 353. Frente a la PIL. Teléfono numeral 066 31 1020. Colegio A1 es nivel. Cáritas de Ayacucho y el Grupo Médico Osteosanis de la ciudad de Arequipa realizarán la campaña de descarte y tratamiento de la osteoporosis en la ciudad de Ayacucho los días lunes 19 y martes 20 de marzo en el local de Cáritas, ubicado en el Jirón 9 de diciembre, número 218, en el horario de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Costo por campaña 20 soles. Incluye densitometría periférica, consulta médica y resultados al instante. Aproveche sus medicamentos a precios especiales. Informes en la Secretaría de Cáritas, porque los huesos sanos y fuertes son huesos sin osteoporosis. Siete de la mañana con 38 minutos. Continuamos en Agenda al Día con el coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Omar Rosell. Omar, ahora veamos, para finalizar, conocer dónde está el presupuesto, los millones de soles, en qué funciones y luego la invitación correspondiente, porque entendemos que en la conferencia de prensa se estará alcanzando al detalle la ejecución presupuestal del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales. Bueno, sí, para ya ir finalizando, como te decía hace un momento, hay funciones en las cuales hay una concentración bastante alta de presupuesto. Y también hay situaciones bastante problemáticas que deberían ser priorizadas donde no hay casi nada de presupuesto. Por ejemplo, ¿no? Yo no estoy en contra de que se concentre el presupuesto en dos funciones bastante fundamentales, que es salud y educación. Por ejemplo, en salud el gobierno regional tiene, para el año pasado, ha tenido en el presupuesto modificado, ¿no?, 394 millones. Casi 400 millones. 400 millones, de los cuales solo ejecuta el 82.4%. Seguramente acá está el tema de la construcción del hospital de alta complejidad, ¿no? En educación tenemos, mira, el año pasado ha tenido 691 millones. ¿En proyectos o es en recursos ordinarios? Ya son proyectos y recursos ordinarios, ¿ya? Por función y por tema de, como dice, por gasto nuevo, ¿no? Ajá. Que es una intervención temporal que tiene la instancia gubernamental para generar capacidades en los sectores correspondientes, ¿no? Y estos concentran el 73% del presupuesto. Pero el gran asunto es que esto, cuando empiezas a ver en términos de indicadores, no se condice, pues, ¿no? Como te decía algún momento, el ENDES 2017, que lo ha publicado ya el INEI, desde el día viernes está ya circulando. Ajá. Ahí lo que nos indica es, sí, pues hemos bajado en anemia al 48%, pero no en los 6 puntos porcentuales, que era lo que se había consensuado el gobierno regional con el sector correspondiente del gobierno nacional. Y lo otro, ciertamente el año pasado no se ha hecho la evaluación censal, pero seguramente no estamos tan bien en temas de logros de aprendizaje, porque eso es lo que nos revelaba el S del 2016, que era bastante complicado y peor cuando empiezas a hablar en términos de comparación en sector urbano y sector rural. Y en el sector rural hay 0% de comprensión lectora, 0% de resolver ejercicios matemáticos bastante básicos. Cuando empezamos a hablar de indicadores, ya no encontramos de tanta plata que existe, en qué se está gastando, cómo se está gastando. Y lo otro que aquí sale como análisis es que, sí, pues se trae plata y se hace lo mismo que se ha hecho los años pasados, y se pretende todavía, de haber hecho lo mismo, encontrar resultados distintos. Ese es el gran dilema en el cual vivimos. Y eso es hacer gestión pública, eso habría que preguntarnos, y eso tendría que preguntarse la población y la ciudadanía. Por ejemplo, y ahora, y lo digo con muchísimo conocimiento de causa, estamos en una situación de cambio climático, ¿no? Ciertamente ahora está lloviendo, ¿no? Pero el cambio climático se va a hacer cada vez más profundo. Los periodos de lluvia cada vez más cortos y los periodos de sequía cada vez más largos. Y en el tema del tema de ambiente, mira, ¿cuánto se ha tenido el año pasado? 1,5 millones. Nada más.
un asunto bastante fundamental. Y tenemos la estrategia regional de cambio climático, que nadie lo mira, que nadie lo quiere implementar. Y la gerencia de recursos naturales tiene 1,5 millones para empezar a lidiar con este asunto del cambio climático, de cómo generamos y conservamos, por ejemplo, esto que desde el gobierno nacional se venía promocionando. El tema de Sierra Azul, el tema de la siembra y cosecha de agua en todas las cabeceras de cuenca, que nos permita tener disponibilidad de agua para poder distribuirlo de forma equitativa entre las poblaciones rurales y también las ciudades de concentración urbana bastante grande. Omar, entonces será importante participar de esta conferencia de prensa y conocer al detalle cada uno de estos puntos abordados en este informe sobre la ejecución presupuestal. Finalmente, la invitación. Sí, yo agradezco a todos los medios de comunicación, si hay ciudadanos que quieren también escuchar un poco de esto, a la mesa de concertación a partir de las 9:30 de la mañana. Muchas gracias. Vamos a escuchar precisamente, Omar, por favor, los audífonos, la participación de uno de nuestros oyentes. Muy buenos días. Adelante con su participación, estimado oyente. Aló, buenos días, señor periodista. Quiero hacer una pregunta, ¿no?, sobre el caso del Hospital 31. Mira que cuesta una millonada, ¿no? La salud en el centro, en el hospital regional está, como decimos, saturado, mucha gente va, ¿no? Bastante enfermos, muchísima gente de las 3 de la mañana, de las 4 de la mañana, esperando sus colas. Hay unas preguntitas. ¿Aumentamos, hacemos más hospitales? ¿Invertimos en hacer más hospitales? ¿O también invertimos en traer más médicos? ¿O invertimos en la educación de nuestra población que pueda hacerse, una inversión que podamos hacer en la educación nutricional, en la educación de prevención de salud? ¿Cuál de las tres deberíamos hacerlo? ¿No? Bueno, gracias por la... A usted, estimado, muchísimas gracias por su participación. Qué interesantes esas preguntas. Y eso, quien debería responder justamente es el responsable del sector y también el presidente, el gobernador regional. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a analizar, y bien que pregunte, que la ciudadanía no solo se debe preguntar, sino a partir de esas preguntas, buscar los espacios donde deberían responderle. La mesa de concertación es una instancia en la cual se reúne sociedad civil y Estado. Justamente, sociedad civil debe plantear este tipo de preguntas, y siempre se ha planteado. Y se ha generado algunos compromisos desde el sector salud, por ejemplo, sobre el tema del sistema de atención. Si el señor entra en un poco cuando empieza a analizar por qué la gente o la población, la ciudadanía, tiene que ir a las 3 de la mañana a hacer cola para poder lograr un cupo para que le atiendan en algún consultorio. Ahora, la gran pregunta es, ¿eso va a solucionar el nuevo hospital de alta complejidad? Pregunta número 1 que debería responder el sector, porque nos ha costado tanta plata de los impuestos de los ayacuchanos para poder tener este hospital de alta complejidad. Habría que preguntar si realmente va a solucionar esto que menciona el amable oyente, el amable ciudadano. ¿Por qué? Porque ahí seguramente el 15 de mayo van a inaugurarlo y vamos a ver si existe el presupuesto suficiente para poder solventar el funcionamiento de esta nueva infraestructura. Yo no estoy en contra de la construcción de la construcción de infraestructura. Hay que ver cuál es lo más prioritario justamente para resolver la problemática que está quejando a la población. Una problemática es esto. ¿Por qué tiene que ir a las 3 de la mañana? Tendría que si tuviéramos un sistema de salud eficiente, eficaz y que atiende de forma oportuna, deberíamos ir a las 7 de la mañana, en media hora tener un cupo, y en 10 o 20 minutos o media hora te tiene que atender el médico, y después de una hora tú sales con tu receta y vas a la farmacia y encuentras todas las medicinas en el precio módico. Cosas de ese tipo, sí, es necesario empezar a preguntarse y hay que empezar a buscar los espacios desde la ciudadanía para empezar a generar evidencia y poder reclamar y demandar justamente en estos escenarios de que los candidatos no te propongan cualquier cosa. Ok, Omar, estaremos atentos luego porque esta presentación luego va a tener su socialización ante las autoridades del gobierno regional y gobierno local. Que tengas un buen día, es una próxima oportunidad. Gracias a usted. Nosotros continuamos con más en